Bueno, escucho medio bajito, pero algo entendí. No, nosotros, bueno, ayer tuvimos novedades desde el plenario de comisiones del Senado, en que salió, bueno, un nuevo dictamen de mayoría en este caso, del bloque del Frente de Todos y del bloque federal, que lo que plantea es sostener los 3 años de contrato, como está la ley actual, plantea la posibilidad de hacer aumentos dentro del contrato semestrales, pero en base a un índice que contempla el salario y que, bueno, prohíbe también los alquileres y las ofertas en dólares, es decir, que tiene que ser sí o sí en moneda de uso local. También obliga a algo que parece algo medio como reiterativo y que da un poco de vergüenza ajena decirlo, bueno, obliga al registro de contratos en AFIP, algo que se quería también como que no haya sanciones con ese tema. Entonces, bueno, ayer tuvimos esta novedad del plenario del Senado, veníamos ya con media sanción de otro dictamen, que es el de minoría, que es el de Juntos por el Cambio, que lo que planteaba era retroceder, a nuestro entender, a contratos de 2 años y que los aumentos sean cuatrimestrales y acumulativos dentro del contrato, lo cual, bueno, agrava mucho más la situación, decíamos nosotros, y ahora, y con estos dos dictámenes, se tiene que votar el jueves que viene en el Senado y vuelve a diputados, porque, bueno, lógicamente no pudo avanzar un solo proyecto, así que con la expectativa de que por lo menos se pueda avanzar y que se pueda votar el dictamen de mayoría que sostiene el tres años de contrato de alquiler y un aumento semestral, pero en base a un índice que da el Estado en base al salario también. Eso es muy importante, ¿no? Con respecto a lo del salario, más allá de los años y todo, que también, obviamente, pero respetar eso porque si se tiene en cuenta la inflación, hay un desfasaje importante. A ver, me parece que no nos está escuchando. Federico, te quería consultar sobre esto, que es muy importante tener en cuenta lo del salario para que los inquilinos puedan acceder cada 6 meses a este aumento y que no sea el de la inflación el que regule los precios de los alquileres. Bueno, vamos a ver si nos podemos contactar nuevamente con Federico Prior desde la Federación de Inquilinos hablando sobre estos dos proyectos que están en el Senado de la Nación. Se está discutiendo, recordemos que desde hace muchísimos meses está esta problemática con respecto a los alquileres, la inflación ha ido creciendo y esto realmente preocupa a todos los inquilinos porque no pueden acceder en muchos casos a estos alquileres que sean regulados de alguna manera y que les permita poder mantenerlos. Recordemos que el bloque de Juntos por el Cambio buscaría sancionar la ley que llegó con aprobación de la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, quien contaría con el apoyo de senadores provinciales para imponerse en la votación, propone cambios en los tiempos de renovación de los contratos de alquiler que mantendría los 3 años de la actual legislación, distinta a los 2 años solicitados por la oposición, y en los índices de actualización de incremento. Sin embargo, habría consenso en establecer un plazo de 6 meses para actualizar el precio de los alquileres. Federico, te consultaba esto, que es muy Sí. importante mantener esto de los salarios, porque la inflación va mucho más arriba y es imposible que los inquilinos puedan de alguna manera poder pagar estos aumentos. No, totalmente. Nosotros decíamos, tuvimos la posibilidad de exponer en el Senado justamente el jueves pasado, y lo que planteábamos es que, bueno, era importante sostener el plazo de 3 años porque eso te da mayor estabilidad, te impacta económicamente porque retroceder a 2 años, lógicamente, a los 2 años tenés que volver a renovar, ese precio está totalmente desregulado, tenés que pagar comisión inmobiliaria con precios que son exorbitantes, entonces tener los 3 años de contrato era fundamental y eso los senadores y senadoras, bueno, nosotros presionamos un poco también como para generar en el debate ahí en el plenario el jueves pasado de que esto era fundamental sostenerlo y que si bueno, después estaba en discusión el otro punto con respecto a la periodicidad de los aumentos dentro del contrato y bueno, lógicamente quedó de 6 meses, nosotros pretendíamos sostener la actual ley, pero sí lo que se pudo lograr es que se firme un dictamen contemplando un índice, que no quede liberado al merced del mercado inmobiliario, a la inflación, porque en definitiva lo que iba a pasar es como se hacía antes, hacer aumentos acumulativos en base a la inflación y bueno, y lo que justificaban las inmobiliarias y la Cámara de Propietarios es que esto se iba a pactar entre las partes. Nosotros decimos que eso es una falacia total,
porque las partes no pactan, porque hay una relación totalmente asimétrica y que generalmente una parte lo que hace es imponer el precio o el aumento. Y si ya son impagables los alquileres, imagínate tener aumentos cuatrimestrales acumulativos, la verdad que es tremendo y agrava la crisis habitacional. Y un punto no menos importante, lo que decías recién, en dólares, que muchos cobran en dólares y esto realmente complica a los inquilinos. Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso es importante el dictamen de mayoría que salió ayer, esto de prohibir el alquiler en dólares. Además, hay otra cuestión que también tiene dictamen en el Congreso, que es la regulación del alquiler turístico temporario, algo que también es fundamental que se regule, porque impacta, lógicamente, bueno, mucha oferta de vivienda permanente se ha ido al alquiler turístico temporario, ahí no hay ningún tipo de regulación. Entonces eso genera, bueno, que se profundice la crisis habitacional, sobre todo hablando bueno, con situaciones dramáticas en lugares turísticos, ¿no? Lo que es, bueno, en Río Negro, Bariloche, después en Neuquén, lo que es Villa Pegüeña, San Martín de los Andes, Villa Langostura, donde prácticamente tenés muy poca oferta, encima se va la oferta al alquiler turístico temporario, también te impacta en la actividad turística, entonces, bueno, todo eso genera peores condiciones, decimos nosotros. Con respecto a esto, bueno, Federico decía la falta de oferta en cuanto a los alquileres, sobre todo en aquellas ciudades turísticas. Pero otro tema también tiene que ver con los reglamentos que se están imponiendo, por ejemplo, sin hijos en muchos casos, sin mascotas, que viene desde hace muchísimo tiempo. ¿Esto también se puede regular de alguna manera? Bueno, en realidad nosotros estamos acostumbrados a los abusos permanentes, ¿no? Esto que decís vos, si tenés mascota no te alquilan, si tenés hijos no te alquilan, si, bueno, el tema de las garantías, bueno, todo eso en realidad está previsto en la normativa. Por ejemplo, el tema de las garantías, se ha avanzado en temas de expensas, en arreglos, pero bueno, lo que decimos nosotros es que no es que falla la ley, lo que falla es el control por parte del Estado en sus distintos niveles, donde no tenemos un órgano de contralor, donde no tenés sanciones. Entonces lo que se ha generado, esto es histórico, se ha generado que haya un abuso permanente. Entonces, por ejemplo, te dicen hoy, mira, yo no estoy de acuerdo con la ley, así, impunemente, te dicen, te voy a hacer un contrato de 1 año, te voy a hacer un contrato por 2 años, o te voy a hacer un comodato, o te voy haciendo extensiones de 1 año, y te hago aumentos semestrales porque a mí el índice no me gusta porque quedo abajo de lo que yo quisiera ganar por la inflación. Eso es lo que pasa en la realidad. Nosotros asesoramos también de la federación y bueno, los abusos son permanentes. Entonces, me parece que el camino es varias normativas en paralelo, sobre todo una política activa para el acceso a la vivienda por alquiler y un Estado presente que intervenga, que esto está planteado en los distintos países, ¿no? Cada vez hay un Estado más presente con respecto a la regulación del alquiler, del acceso a la vivienda por alquiler. Eso es fundamental. Creo que en la Argentina lo único que hacemos nosotros es discutir la ley, atacar la ley, cuando en realidad tampoco tenés políticas activas que acompañen y no ha habido una política integral con respecto, o no estamos discutiendo la ley de manera integral tampoco. Bueno, Federico, muchísimas gracias por la información, por el contacto. Estaremos atentos a ver qué sucede en este año, a ver cuándo se va a reglamentar, cómo continúa esto, sobre todo teniendo en cuenta la situación de los inquilinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo grande.